la idea era, tal vez había sido estar un poco el día de ayer, pero en el día de ayer mis actividades me llevaron al Bolsón y entonces afortunadamente puedo estar acá para el cierre de este encuentro experiencia-aprendizaje. Es verdaderamente un gusto que estemos juntos tantas personas para poder trabajar en nuestra propia formación, en nuestra formación permanente, en nuestra formación continua. Cuando Mercedes Miguel me presentó el proyecto, cómo era experiencia-aprendizaje, me pareció que era muy buena idea que se pudiera hacer en nuestra provincia. Bariloche siempre tiene dentro de nuestra provincia el privilegio de tener muchos espacios posibles para un encuentro de estas características y con tantas personas. No ocurre esto en todas las ciudades de la provincia. Entonces para nosotros es un gusto enorme estar en Bariloche, estar participando de experiencia-aprendizaje. Y me gustaba una de las cosas que se proponía como eje para pensar experiencia-aprendizaje, que es ponernos a los docentes en el lugar de quien aprende. Tener que estar nosotros en el lugar de quien aprende. Nosotros que nos toca cotidianamente la enseñanza, poder estar en un momento del día, en un momento de nuestra trayectoria en el lugar de quien aprende. Porque me parece importantísimo que nosotros sepamos que siempre estamos aprendiendo, que siempre podemos aprender cosas nuevas o resignificar aquellas que hemos aprendido en otro momento, ¿no? Por ejemplo, quienes se reciben, o sea, hace poquito que se han recibido, entienden que hay muchas cosas para aprender en la trayectoria de la docencia. Quienes somos muy grandes ya y hemos transitado muchísimos años la docencia, también entendemos que aunque hemos aprendido muchas cosas, esas cosas que aprendimos hoy son diferentes. No en los principios tal vez, pero sí son diferentes en el contexto. Estos contextos son distintos y requieren de nosotros que podamos aceptar el desafío de pensar diferente, de pensar distintas nuestras prácticas. La verdad que le comentaba a Mercedes Jara, la directora de nivel superior, le comentaba que ayer estuve recorriendo escuelas en la zona del Bolsón y escuelas primarias, y verdaderamente el desafío es pensar que estos niños de hoy son un poco diferentes que lo que eran los niños hace un tiempo atrás, pero que el hecho de estar en el aula, el hecho de ver lo que aprenden, cómo aprenden, el entusiasmo que tienen cuando son tan chiquitos, el entusiasmo que tienen para aprender cosas nuevas, el deseo de saber lo que saben los grandes, el deseo de saber leer como saben todos para poder estar en el mundo atentos a lo que hay que leer, el deseo de saber las cuentas. Todo ese tipo de cosas se ve en el aula, se aprecia, es una energía maravillosa la que se produce ahí. Y ayer la volví a vivir cuando entré en un segundo, en un tercero y en un cuarto. Y en una sala de jardín también. Entonces, la verdad que era una energía diferente en cada uno de los salones. En cada uno la charla fluía por diferentes lugares, pero el aprendizaje era el centro. Ellos querían saber si yo sabía, y además mostrar que ellos ya sabían cosas, que ellos ya sabían contar, que ya sabían hacer problemas de resta y de suma, que ya sabían leer. Y los de cuarto, que ya sabían todo eso desde hacía mucho tiempo, también querían decirme que ellos sabían mucho más allá de eso, que sabían combinar oraciones unimembres y bimembres en unas canciones que habían creado, cosas por el estilo. Entonces me parece que es una energía maravillosa la que se produce adentro de un salón. Cuando llegamos al secundario, que para nosotros en Río Negro es el gran tema de política educativa, para la provincia de Río Negro, con acompañamiento específico de Mercedes Miguel, que nos ha apoyado muchísimo en esto, cuando llegamos a la secundaria es nuestro tema. La secundaria es nuestro tema de política educativa. Queremos que ese entusiasmo, que ese amor, que ese deseo de aprender esté también en las aulas de la escuela secundaria.
Queremos que ese deseo de aprender no se pierda nunca, pero hay otro deseo que en el aula tiene que estar presente y que es más difícil, o por lo menos es lo que a mí me había pasado, que es el deseo de enseñar. La última vez que yo estuve en la escuela secundaria enseñando, me costaba a mí conectarme con mi deseo de enseñar, porque era difícil, porque era muy difícil el diálogo, porque la diferencia de generaciones se notaba, o tal vez porque yo no tenía específicamente una conexión con niños de esa edad, con chicos de primero, de segundo año. Entonces, me parece que en las aulas de la educación secundaria tenemos que rescatar el deseo de aprender, pero también nuestro deseo docente, nuestro deseo de enseñar, y de estar atentos a lo que es necesario enseñar en este contexto, en este mundo actual, en esta sociedad del siglo XXI, y estar dispuestos al debate, a la confrontación, que es lo propio de un aula de secundaria. Cuando la última vez que estuve, hace poco, hará 2 semanas atrás, estuve en el Instituto de Formación Docente Continua de San Antonio. Una cátedra de filosofía me invitó a participar de un café filosófico que tenía como pregunta central: ¿hacia dónde va la educación hoy? Esa era la pregunta central. Muy interesante, porque el instituto tuvo la suerte de poder hacer que nos encontremos en una misma mesa de debate, una representación gremial de UNTER y la representación del gobierno de Río Negro en mi persona. Y conversáramos todos, había muchísima gente participando del café, hacia dónde va la educación hoy. Ahí había estudiantes de educación secundaria, sentados también participando del café, y con un deseo enorme de confrontar con la autoridad, sería, ¿no? Claro, estaban muy interesados. Así que se produjo una conversación interesantísima en la que los jóvenes me decían que la enseñanza, por ejemplo, en el área de la ciudadanía que ellos recibían, no les daba respuesta a las situaciones actuales que ellos tenían que vivir como ciudadanos. Era muy interesante, sí, verdaderamente la conversación que se produjo con los estudiantes de secundaria fue muy interesante. Y entonces ahí, al decirme eso, que no les daba respuesta, se abrió toda una parte del café filosófico de respuesta a la pregunta: ¿hacia dónde va el aprendizaje hoy? ¿Hacia dónde va la enseñanza hoy? Bueno, o sea, ¿hacia dónde va la educación? Creo que la educación siempre va hacia esta idea, o por lo menos en la política educativa de la provincia de Río Negro. La educación siempre va hacia tratar de incluir en los debates, en los logros, en los procesos, tratar de incluir a todos y a todas y a cada uno. O sea, realmente no dejar fuera de los debates.